tardes, estimados participantes que están conectados a esta nueva charla que ofrece el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Es un gusto darle la bienvenida a esta importante charla donde abordaremos uno de los temas más desafiantes e importantes que enfrenta la industria de cítricos en nuestro país, la prevención contra el HLB. El HLB, conocido también como enfermedad de los cítricos o dragón amarillo, representa una grave amenaza para nuestros cultivos de cítricos que podría afectar la calidad y cantidad de la producción, poniendo en peligro la sostenibilidad de toda la industria. En esta charla exploraremos la importancia de la vigilancia del HLB para la detención temprana y el control de su propagación, técnicas y herramientas disponibles para la detección y monitoreo del HLB en los cultivos. Así también las estrategias efectivas disponibles las estrategias efectivas que podemos implementar para proteger nuestros cítricos. Durante esta sesión, la destacada especialista en fitopatología de la Subdirección de Análisis de Riego y Vigilancia Fitosanitaria del SENASA, ingeniera Betty Matos, con más de 25 años de experiencia y actualmente punto focal del Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur, COSABE, y del Grupo Técnico de HLB, así como de la CAM del Grupo Técnico de HLB, nos brindará información detallada de esta plaga no presente en el país. Antes de iniciar, les recordamos que pueden escribir sus preguntas en el chat en vivo. Al finalizar la ponencia, se les brindará las respuestas correspondientes. Bienvenida, ingeniera. Adelante. Muy buenas tardes, encantada de poder estar con ustedes y sobre todo darles a conocer sobre la alerta fitosanitaria sobre HLB, que es una de las enfermedades más devastadoras de los cítricos, y para eso vamos a empezar a conocer cómo es esta enfermedad, cómo se disemina y cómo son su forma de manejo en otros países, porque en nuestro país actualmente no está presente. Voy a compartir la pantalla para poder empezar la presentación y como les mencionó la señorita Pinto, vamos a tratar de que al final hagan todas las preguntas que crean convenientes, que no hayan entendido o que sea, digamos, que necesiten ustedes conocer más sobre esta enfermedad. En primer lugar, el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, trabaja bastante en lo que son la vigilancia específica de algunas plagas cuarentenarias para nuestro país, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre la vigilancia del HLB y su insecto vector Diaforina citri en el cultivo de cítricos en el país. Muchas gracias. El Wanglongbing o HLB de los cítricos es una enfermedad que es causada por una bacteria que se ubica en el sistema vascular de la planta y que es transmitida por un insecto vector. La enfermedad es causada por Candidatus liberibacter, tiene tres formas: la Candidatus liberibacter americanus, la Candidatus liberibacter asiaticus y la Candidatus liberibacter africanus. Para mencionarles que a nivel de América, el Candidatus liberibacter más establecido es el Candidatus liberibacter americanus. Nosotros todavía no hemos tenido en América ninguna detección de Candidatus liberibacter africanus, y el Candidatus liberibacter americanus se detectó inicialmente en Brasil, pero que ahora lo que predomina también en Brasil es el Candidatus liberibacter asiaticus. Bueno, esta bacteria es transmitida de planta a planta por dos vectores, por Diaforina citri y por Trios erythrae. Vale mencionar
que en toda América solo se ha detectado a Diaphorina citri transmitiendo a Candidatus liberibacter asiaticus y a Candidatus liberibacter americanus. El Trioseritrae es el transmisor más eficiente del Candidatus liberibacter africanus y hasta el momento no ha habido ninguna detección a nivel internacional, perdón, a nivel de toda América de Trioseritrae. Es decir, al momento no tenemos presencia ni de Triosa eritrae ni de Candidatus liberibacter africanus acá en toda América. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Porque es una enfermedad que tiene una alta capacidad destructiva, no tiene cura, su diseminación es muy rápida, tiene un rápido progreso de síntomas en la planta y los daños son muy severos a la producción y a la calidad de los frutos. Por estas razones, esta enfermedad ha sido declarada como una pandemia a nivel internacional, ¿no? Es así que en todos los países donde se presente el HLV o se establece el HLV y tiene una población alta del insecto vector, se convierte en una epidemia y en pocos años destruye todas las áreas citrícolas en las que se presenta. A raíz de esto, Perú estuvo inmerso en la elaboración de los planes de control del HLV a nivel internacional. Ingresar al país, ¿no? Con ayuda de STRUS económico y también con ayuda del IICA. Entonces, determinándose que si no se tomaba cartas en el asunto, no se establecía se iniciaba un trabajo de monitoreo y vigilancia para poder detectar en forma temprana tanto al insecto vector como a la enfermedad, se iban a tener unas grandes pérdidas en los cultivos de cítricos cuando se presentara la enfermedad. Entonces, esto nos ayudó a que se pudiera disponer de un presupuesto para empezar a hacer trabajos de vigilancia en, digamos, en las zonas de más alto riesgo, ¿no? También se hizo un estudio de mapeo para saber cuáles eran tanto el insecto vector como la enfermedad. Digamos, este estudio ya se realizó cuando ya el SENASA venía trabajando arduamente en hacer una vigilancia con un poco presupuesto, pero de todas maneras no dejó de hacerse el trabajo para la alerta fitosanitaria de estas, tanto del HLV como de su insecto vector. Bueno, el HLV es una enfermedad que resulta de la interacción entre la planta cítrica, la bacteria y el medio ambiente. Es decir, si se tiene la bacteria, el Candidatus liberibacter, y se tiene todos los tipos de cítricos, porque esta bacteria afecta a todos los cítricos, naranjas, mandarinas, toronjas, limones, es decir, todos los cítricos son afectados por esta bacteria y hasta el momento, a pesar de tener ya muchos años establecidos en diferentes países y que todos los países han dispuesto de un presupuesto especial para el estudio de esta bacteria y de esta enfermedad, hasta el momento no se ha logrado tener enfermedad. Entonces, teniendo el ambiente favorable, teniendo los cítricos y teniendo la bacteria, entonces se establecería la enfermedad.
pero cuando la enfermedad ya se convierte en una epidemia. Esto pasa siempre y cuando haya también esté presente el insecto vector, ¿no? Que para el caso de América sería la diaforina cítrica, la diaforina cidia, también el vector que ingresaría a nuestro país, y si se presentara la bacteria, entonces la diseminaría rápidamente y se produciría la epidemia por HLV. Si no tuviéramos la bacteria y tuviéramos el insecto vector establecido y tenemos los cultivos de cítricos, no habría una epidemia por HLV. Si tuviéramos la bacteria, tuviéramos los hospedantes, es decir, todos los cítricos, pero no tuviéramos el insecto vector, no se produciría la epidemia. Esto es para que más o menos se hagan una idea de por qué razón nosotros venimos monitoreando tanto el insecto vector como la sintomatología del HLV. ¿Cuáles son los síntomas del HLV que nosotros buscamos en campo cuando se hace el monitoreo? Y cuando tenemos la sospecha de cualquiera de estos síntomas, se toman las muestras en el campo, se envían al laboratorio, ya se tiene establecido y estandarizado el método de diagnóstico de la bacteria. Entonces se hace se envía la muestra, el laboratorio lo recibe, se hace la prueba y se detecta si está o no está presente. Bueno, a través de todos los años nosotros venimos trabajando el tema de monitoreo de HLV desde el año 2012, 2013 más o menos. Hasta el momento todas las muestras enviadas han dado negativas a la presencia de Candidatus liberibacter spp. Entonces, los primeros síntomas sospechosos son los brotes amarillos. En todas las plantas que están atacadas por el Candidatus liberibacter, se presenta la presencia de brotes amarillos que rápidamente se distinguen por la diferencia del color de la planta. La planta de todos los cítricos tiene un color verde brillante, pero cuando ya tiene la presencia de la la hilera de plantas, van a observar la presencia de estas ramas amarillas. Entonces, lógicamente, les hace sospechar la presencia de la bacteria. Ahora, no siempre estos brotes amarillos son por la presencia de la bacteria, podría ser también por otras razones, pero siempre es preferible tomar la muestra y enviarla al laboratorio para poder descartar la presencia de la bacteria. Otro de los síntomas característicos es la caída de frutos y de hojas. Cuando vean un árbol en el que se caen los frutos ya formados y no se sabe por qué, lo que debe hacer es tomarse las muestras y también enviarlas al laboratorio. Pero no se toma la muestra de los frutos caídos, lo que se toma es muestras de las ramas y de los brotes de la planta y se envía al laboratorio. Otra característica muy típica del HLV es el moteado difuso o moteado asimétrico. Esta sintomatología se observa muy claramente en los árboles sobre todo de naranjas y mandarinas. Si ustedes observan esta foto, van a poder observar las lagunas estas verdes, que son diferentes. Si dividen la hoja por la nervadura central, se van a dar cuenta de que la mancha que tiene en un lado es completamente diferente a la mancha que tienen al otro lado de la vena central. Este es un moteado difuso asimétrico muy característico en los cítricos de naranja y mandarina.
Hay también aclaramiento de nervaduras que puede confundirse también con la deficiencia de algunos nutrientes. Las nervaduras corchosas también es otra característica de la presencia del HLB. Las hojas pequeñas y erectas, denominadas orejas de conejo, también es otra característica de la presencia de HLB. Y en frutos, los síntomas son bien típicos también. Los frutos deformes y la semilla atrofiada o semilla abortada, ¿no? Observen la foto como los gajos de un lado son completamente diferentes al tamaño de los gajos del otro lado. Y otra característica muy clara que se ve al hacer este corte del fruto también es el el amarillamiento del sistema vascular. Tanto en corte horizontal como en corte vertical se observa muy claramente el amarillamiento del sistema vascular. Otra de las características es la inversión del color o llamado también enverdecimiento de los cítricos. Esto se nota, ustedes saben que siempre el fruto empieza a tomar color de la parte del ápice hacia la parte de donde está unida la planta. Pero cuando hay la presencia del HLB, esta coloración del fruto es inversa, empieza a tomar color por la parte que va unida al pedúnculo frutal y la parte del ápice queda de color verde. Otra característica típica es el engrosamiento de la cáscara. Este fruto cortado en forma vertical, observen ustedes la cantidad, el grosor que tiene de la cáscara, que es completamente diferente al grosor de una cáscara de fruto normal. Y otra característica típica, aparte del amarillamiento en la zona de unión a la planta, es el fácil desprendimiento del fruto, como observan en esta lámina. Y bueno, el SENASA tiene un procedimiento establecido para la detección del HLB de los cítricos y sus vectores. Este es un procedimiento de la SABR, el número 5, que nos da digamos, la forma de cómo debe hacerse la vigilancia del HLB para una detección temprana. En los lugares de producción de cítricos, este, debe hacerse el monitoreo de la siguiente forma. En primer lugar, en todas las especies cultivadas de cítricos, limón, naranja, pomelo, toronja, tangielo, tangerina, ahí debe de hacerse el monitoreo. ¿En qué tipo de lugar de producción o de campo? Debe ser en campos de plantas jóvenes de 4 a 10 años de edad, campos cercanos a fuentes de agua y campos jóvenes que estén junto a campos adultos, campos abandonados y campos localizados cercanos a la costa y fronteras. Esos son los lugares donde uno debería de hacer la vigilancia y donde, por experiencia de otros países, la detección del HLB ha sido temprana en estas zonas. Esta es la forma de hacer la inspección en las 5 primeras hileras de árboles en lugares de producción de cítricos. Ahí es donde inicialmente se presenta la sintomatología de HLB. ¿Por qué? Porque como es transmitida por un insecto vector que es la Diaforina citri, si va a ingresar la enfermedad a un campo, normalmente lo hace por el borde del campo. ¿Por qué? Porque el insecto vector tiene un vuelo muy corto. Entonces, si viene de un campo ya infectado hacia un campo nuevo, lo más probable es que su vuelo, como eso les mencionaba, es muy corto. Lo lógico es que entre siempre por el borde del campo. Entonces, como estamos haciendo una vigilancia preventiva,
vigilando solamente los bordes de los campos, podríamos ir detectando si se presentara el HLV rápidamente la sintomatología en estos lugares. En predios seleccionados, sabemos nosotros que en la vigilancia también hay predios seleccionados. Ahí normalmente se debe revisar cada 3 meses el 100% de las plantas en búsqueda de síntomas del HLV. Y de preferencia las características a cumplir por estos campos para ser evaluados son plantas de 4 a 10 años de edad, campos abandonados o de bajo manejo agronómico. Ustedes saben de que justamente esto de los campos abandonados o de bajo manejo agronómico, so- s- ok. Les decía que la vigilancia en predios seleccionados de preferencia debe hacerse en campos de 4 a 10 años de edad. De preferencia, las características a cumplir por estos campos para ser evaluados son de 4 a 10 años de edad, o sea, campos de cultivo de 4 a 10 años de edad, campos abandonados o de bajo manejo agronómico y una superficie menor de 5 hectáreas. ¿Por qué estos campos abandonados o de bajo manejo agronómico? Porque justamente como están ya los campos abandonados, nadie ya no los manejan y la probabilidad de encontrar ahí los problemas fitopatológicos son más altos, tanto fitopatológicos como la presencia de insectos, ¿no? Entonces, ahí es donde la probabilidad de detectar en forma temprana tanto al insecto vector como la sintomatología de HLV, es más clara en estas condiciones. La vigilancia en viveros y lugares de producción con material sujeto a cuarentena posentrada. También deben de realizarse un mínimo de 4 visitas al año, observando el 100% de las plantas, ¿no? Ustedes saben que en este caso están en áreas controladas, es decir, en invernaderos o en zonas que están lejos de otros cultivos porque están en cuarentena posentrada. Entonces, la cantidad de plantas que debe haber en estos lugares es poca, por eso se puede revisar el 100% de las plantas. En el caso de material de cuarentena posentrada, se inspeccionan todas las plantas previo a su movilización al lugar definitivo de plantación, acopio o de comercialización. Y se inspeccionan 2 veces al año el 100% de las plantas utilizadas como fuentes de yemas, púas, estacas, etcétera. Y si no se observan síntomas, se procede a muestrear al azar del 1 al 5% del total de plantas y muchas veces la manifestación de síntomas no se observa en la etapa de vivero. Entonces hay que estar siempre monitoreando posteriormente a que las plantas hayan salido de la cuarentena posentrada. ¿Cómo es la diseminación del HLV? ¿Cuál es la forma más fácil de diseminación? Es a través de plantas cítricas infectadas, por eso siempre se recomienda que no se traiga plantas de contrabando. Lo ideal es que entren las plantas cítricas con su certificado fitosanitario y preferentemente no se traigan plantas de los lugares donde haya la presencia de el HLV. En el transporte de otros hospederos infectados, como por ejemplo la Murraya paniculata, que es un hospedante preferido del insecto vector y que podría estar trayendo tanto la bacteria como el insecto vector.
el transporte del sílido infectado en materiales vegetativos, ¿no? Y la transmisión local y regional por diaforina citri. Esa es la forma más eficiente de la diseminación de HLV de cítricos contaminados hacia lugares de cítricos que están completamente libres de la bacteria y del insecto vector. Este es el ciclo biológico del vector del HLV, de la diaforina citri, que tiene más o menos alrededor de 86 a 112 días, ¿no? Dependiendo, el ciclo o biológico se acorta cuando las condiciones climáticas de temperatura son un poco más altas de lo normal y se alarga a 112 días si la temperatura es un poco baja, o sea, temperaturas más bajas de lo que normalmente el insecto se desarrolla, ¿no? Entonces, en todo este ciclo biológico, las hembras pueden poner un promedio de 880 huevos en todo su ciclo de vida. Esto es para que se den cuenta de con qué cantidad o cómo se prolifera la población de Diaforina citri en tan corto tiempo. Y el adulto tiene más o menos un promedio de 76 días de vida. Y si un insecto adulto o una ninfa en el cuarto y quinto estadio se alimentan de una planta enferma, llegan al estado adulto y vuelan hacia zonas donde la planta está sana, este, ahí empieza a diseminarse la bacteria, porque la bacteria permanece en el insecto vector, en el sistema digestivo, por toda su etapa de vida adulta. El insecto vector es muy pequeño. Observen la foto, la última foto. Esto es para que comparen el tamaño del insecto digamos, comparado al tamaño de un dedo, ¿no? En la punta del dedo observen de qué tamaño es el insecto vector y lo difícil a veces que es observarlo en las plantas cuando las poblaciones son muy bajas. Lograr encontrar adultos es un poco difícil. Cuando la población de los adultos y toda la población en sí del insecto vector, sí se observa rápidamente la cantidad de adultos que pueden estar sobre una hoja o una planta. Observen en la primera foto, esa es una foto tomada en México en un campo abandonado de cítricos. Miren la cantidad de insectos maduros o insectos adultos que están sobre la hoja, ¿no? Y la parada típica que tienen en un ángulo de 45 grados. Y en la otra foto para que comparen el tamaño del insecto vector con la punta de un lapicero. Estas son los huevos y las ninfas de Diaforina citri. Las ninfas tienen la característica de tener una excreta de color blanco y se forma una especie de hilos blancos en la zona donde hay una alta población de ninfas. Las ninfas tienen 5 estadios ninfales y en el cuarto y quinto estadio ya si se alimentan de una planta enferma, ya son transmisores de el HLV. ¿Cómo se hace la vigilancia para la detección de los hílidos vectores? ¿Y por qué hacemos la vigilancia de los cílidos vectores? Esto se hace porque en las reuniones que hemos tenido con todos los países donde ya tienen la presencia del HLV y están luchando contra el HLV, es, la experiencia de ellos es de que
cuando detectaron Diaforina citri no le dieron la mayor importancia porque no tenían la bacteria. Entonces nunca hicieron un control previo a la presencia de diaforina porque como no tenían la bacteria, no les preocupó tener poblaciones altas de Diaforina citri. Nuestra estrategia como Senasa Perú fue diferente. Como nosotros no tenemos la presencia de Diaforina citri y por ende tampoco tenemos la presencia de Candidatus liberibacter del causante del HLV, nuestra preocupación fue de evitar el establecimiento de Diaforina citris si se presentara en nuestro país, ¿no? Tratar de alargar, digamos, el establecimiento de Diaforina citri, tanto los cultivos como en el área urbana, porque la experiencia de los otros países es que Diaforina citri se establecía sobre todo en las zonas urbanas inicialmente, y de ahí efectivamente las primeras detecciones de HLV también fueron en las áreas urbanas. Entonces, con la experiencia de estos países, nuestra experiencia fue monitorear para poder hacer una detección temprana de Diaforina citri, hacer las medidas de control para su erradicación, evitar el establecimiento de las poblaciones de Diaforina y lograr alargar el tiempo del ingreso de HLV al país. Y bueno, estamos en eso y realmente estamos teniendo buenos resultados porque a pesar de que en muchos países alrededor nuestro ya se ha establecido tanto diaforina como el HLV, nosotros todavía estamos libres de estas dos plagas cuarentenarias. Bueno, los huevos, ninfas y adultos de los cílidos se encuentran principalmente en brotes jóvenes. Ahí es donde los especialistas de sanidad vegetal de las diferentes direcciones ejecutivas donde se viene haciendo la vigilancia de HLV y de Diaforina citri, es donde buscan la presencia de huevos, ninfas o adultos que podrían estar presentes. Otra de las formas de monitoreo es la colocación de las trampas amarillas, sobre todo en las áreas de cultivo, ¿no? Porque en área urbana muy fácilmente se pierden estas trampas y perdemos la oportunidad del monitoreo. Bueno, en lugares de producción ¿cómo se llama? Se colocan más o menos las trampas en un área, o sea, una trampa cubre un área más o menos de 20 hectáreas y se ponen alrededor del campo de cultivo, ¿no? Porque como les mencionaba anteriormente, la probabilidad de que ingrese el insecto vector va a ser por el área del borde de las plantas, ¿no? Igualmente, en las inspecciones en campos seleccionados se realiza en la periferia de los mismos. La vigilancia incluye todos los estadios del insecto, adultos, ninfas y huevos. En forma visual y con ayuda de una lupa realiza la mayor cantidad posible, se revisa la mayor cantidad posible de brotes jóvenes para poder detectar al insecto vector. Y se debe dar una atención especial al daño que causa el sílido, que a veces no se ven al sílido adulto porque va volando, no está parado ahí. Y cuando se alimenta de una planta o de un brote joven, de una hoja muy joven, cuando esta hoja crece, tiene un ligero pliegue característico que nos podría indicar de que hay adultos que se han alimentado en esa planta, ¿no? Y se presta mayor atención también la presencia de fumagina
o secreciones cerosas blanquecinas excretadas por las ninfas nos pueden dar idea de que puede estar el insecto vector y por ahí podría observarse presencia de sintomatología de HLV. El uso de trampas pegantes, como ya les mencioné, cada 20 hectáreas. Las trampas se cortan por la mitad, se evalúa cada 15 días. Estas son trampas en campo, así es que se van monitoreando cada 15 días para ver al insecto vector. Y en zonas urbanas, sobre todo en lo que es Murraya, se hace, por lo menos en la zona de Tumbes y Piura, que son las de más alto riesgo, ahí se tienen monitoreadas todas las plantas de Murraya en el área urbana y se hace la vigilancia permanente tanto como en Tumbes y Piura, se evalúa permanentemente estas plantas, tanto de murraya como de cítricos que generalmente están en las traspatios y plantas en la zona urbana, ¿no? En viveros igualmente se colocan las trampas amarillas para ver si por ahí cae algún insecto de diaforina. Igualmente se revisan los brotes de las plantitas y siempre deben ser georreferenciadas todas las plantas en el área urbana y todos los viveros o lugares donde hay producción de plantones y plantines de cítricos. Para la colecta de los especímenes, eso es cuando hay una alta población de este insecto vector, ¿no? Por ejemplo, en la fotografía de esta lámina amarilla que se tiene, ahí era un campo abandonado de cítricos en Colima, en México, y la cantidad de adultos de diaforina era increíble, ¿no? Se llegó a contar hasta 800 adultos de diaforina en una trampa de amarilla, ¿no? Pero la característica de cómo se observa a la diaforina en las trampas amarillas es muy típica y observen en los círculos que se ha marcado cómo es que se pegan las diaforinas en las trampas. Si se encontrara sílidos sospechosos, estos se colectan con un aspirador manual y se colocan de inmediato en frascos viales con alcohol etílico al 70%, se envían al laboratorio para su identificación con una buena información y estos insectos vectores también pasan por el laboratorio de bacteriología para ver si dentro del insecto está la presencia de la bacteria. Este es el área donde se detectó que el riesgo global de la presencia de tanto de diaforina como de HLV, era Tumbes y Piura, por eso se monitorea más en la zona de Tumbes y Piura, se monitorea casi el 100% de las áreas citrícolas y en los otros departamentos con presencia de cítricos se está evaluando un promedio de 27 a 30% del área de cítricos. Por esta vigilancia que se tiene permanentemente, tanto en Tumbes y Piura como en zona urbana y en zona de producción, al 21 de abril del 2024 se tienen monitoreadas alrededor de 11.480 hectáreas. La meta es vigilar 37.900, casi 38.000 hectáreas a diciembre. Y en zona urbana de Tumbes se evaluaron hasta el momento 5.493 plantas y en área rural 1.923 hectáreas.
A raíz de esta vigilancia que es muy minuciosa y permanente en la zona de Tumbes, hasta el momento de enero al momento se han detectado 8 incursiones que han sido inmediatamente erradicadas. Y en la zona de Piura tenemos 10.587 plantas monitoreadas, 4.562 hectáreas monitoreadas de enero a la fecha, y se ha detectado 11 incursiones que igualmente se ha aplicado el procedimiento de emergencia y se ha logrado erradicar todas estas incursiones. Estas son más o menos los mapas de las incursiones que ha habido en Tumbes y Piura. Se delimita el brote inicialmente donde se detecta al insecto vector, inmediatamente se hace un mapa en la que se hace un monitoreo a un radio inicialmente de 0,5 como kilómetros, después a un radio de 1 kilómetro, y así se va hasta un radio de 24 kilómetros con 16 a 64 puntos, como se muestra en la siguiente figura. Así es como se hace la vigilancia de delimitación para ver si ha habido, eh, digamos, si el insecto vector se ha expandido hacia cualquiera de estos anillos. Hasta el momento solamente los hemos encontrado en el punto de detección e inmediatamente con las medidas de control han sido erradicadas. ¿Cómo se erradica o cómo estamos trabajando la erradicación? En los puntos de detección principalmente se encuentran en zonas urbanas. En algunos casos ha sido fácil lograr convencer al dueño de la planta para la eliminación de la planta. En caso contrario, se ha hecho una poda de la planta y sobre todo de las ramas donde se encontraban a huevos o ninfas, que no ha sido una población muy alta, se encuentra muy poca cantidad. Eso se lleva a un lugar donde se queman estas plantas o se entierran. Y la aplicación de insecticidas, al detectarse inmediatamente el insecto, al día siguiente la brigada de control está haciendo las medidas de control. Todas estas actividades son complementadas con evaluaciones posteriores para ver si todavía se encuentra o no se encuentra el insecto vector en la zona donde se detectó la primera o se detectó al insecto, ¿no? Se usa aceite, estos insecticidas, por si acaso mencionarles que en el Perú todavía no se tiene registrado ningún producto para diaforina porque no lo tenemos, o sea, no tenemos diaforina todavía establecido en el Perú y no podría hacerse ninguna prueba para poder registrar algún producto. Lo que nosotros nos guiamos es de los productos que están usando en otros países para el control de diaforina. Entonces usamos esos productos que están registrados en el país y que tienen el ingrediente activo para poder controlar al insecto vector. Hasta el momento nos ha dado resultados. Y los productos pueden ser de contacto o sistémicos y se alterna para evitar que se produzca ah, digamos que el insecto cree resistencia a alguno de estos insecticidas. Bueno, como les decía, el control de diaforina se hace con una evaluación antes de la aplicación. Se aplica, se toma la decisión de aplicar el corte de los brotes o ambas cosas, y después de la aplicación hay una posterior evaluación para ver si ha sobrevivido alguna ninfa o huevo y seguir así, se continúa el proceso hasta tener una población cero.
Y bueno, dentro de las medidas de las acciones de prevención también está todo lo que es material de difusión. Por ejemplo, en la carretera de la Panamericana Norte entre Tumbes y Piura se tienen estos paneles grandotes en los que se va eh, informando a la población de del posible ingreso del HLB, que es conocido también como el dragón amarillo. Entonces llama la atención los paneles y los agricultores se informan de esa manera, ¿no? También se reparte bastante lo que son los afiches, trípticos, tenemos boletines, volantes, y los spots radiales que se transmiten a través de las radios de más alta audiencia en la zona. Y bueno, con todo este trabajo podemos decir que hasta el momento, actualmente, la situación de HLB y su vector diaforina citri es de ausente, y que el Perú es libre tanto de diaforina citri como de HLB. Muchas gracias, eso es todo y encantada de responderle todas las dudas que tengan. Muchas gracias, ingeniera Betty. Estamos gratamente sorprendidos con más de 50 espectadores y tenemos muchas preguntas en el chat en vivo. A ver, vamos a ordenarnos para poder hacer las preguntas. Castro Coveñas Iván Junior de Facebook nos dice, ¿no? Es bueno recalcarlo igual. ¿El HLB ya está presente en el país? No, no está presente, como les mencionaba en la última lámina, decirles de que todo el trabajo de esta vigilancia preventiva, tanto de diaforina como de la sintomatología de HLV y las muestras ingresadas al laboratorio para la detección de HLV han sido negativas. Entonces el país sigue siendo libre tanto de HLV como de diaforina citris o insecto vector. Muy bien. También nos habla Ronald Quique. De acuerdo a lo presentado, el ciclo biológico de 86 a 112 días ha incluido la longevidad del insecto adulto, pues un cílido normalmente tiene ciclo muy corto. ¿Es así? Es la pregunta de Ronald Quique. Sí, como les mencionaba, ese es los días del ciclo de vida de diaforina. Les mencioné que era de 86 a 112 días, si no me equivoco. Eh, 112 días si la temperatura es más apropiada, es decir, si hace un poco más de frío, y 86 días si el tiempo es más cálido. Y les mencionaba de que el adulto es el que tiene más días de vida que tanto los huevos como las ninfas, ¿no? Sí, el cílido, el vector diaforina citri, sí tiene un ciclo de vida largo. Muy bien. Acá también tenemos otra pregunta del chat que recientemente nos acaba de hacer Ana Fernanda y nos dice, ¿en qué lugares se ha detectado el vector del HLV y cuál es la forma más común para que se propague? Perdón, entendí que en qué lugar se detectó el insecto vector y ¿Cuál es la forma más común que se propague? el insecto. Ujú. Ah, ok. Este, Se ha detectado inicialmente la primera detección de el insecto vector fue en Tumbes, en el distrito de La Cruz, en el año 2018. Y posteriormente, en el mismo año, en septiembre de ese año, se detectó por primera vez a Diaforina citri en la ciudad de Piura.
Como les mencioné en el mapa, después de hacer el estudio de cuáles eran las zonas de más alto riesgo por donde podrían ingresar tanto diaforina citri como HLB, era la zona de Tumbes y de Piura. Y efectivamente, ¿por qué? Porque se detectó un alto índice o una gran cantidad de contrabando de Murraya paniculata procedente de Ecuador hacia Perú. Esto porque el costo de este follaje de acompañamiento de arreglos florales es muchísimo más barato en Ecuador que en Perú. Entonces había un tremendo contrabando en la frontera. Ustedes, para los que conozcan la zona, saben de que la zona de Tumbes es una frontera abierta. Tiene detectado hasta 96 puntos de ingreso de contrabando y que realmente es bien difícil de controlar el contrabando de productos de Ecuador hacia Perú como de Perú hacia Ecuador, ¿no? Entonces, haciendo este monitoreo permanente en la zona de Tumbes, tanto como en Piura, es que se detectó por primera vez la diaforina en Tumbes, que asumimos que ha ingresado con este material de Murraya, porque en Ecuador sí había ya establecida una población alta de diaforina citri. Entonces, lo más probable es que el ingreso de diaforina fue a través de material de acompañamiento o sea, el de la murraya, que es material de acompañamiento, que haya ingresado por esa forma al país, ¿no? Y que sigue ingresando de esa forma, porque el contrabando realmente ha sido bien difícil de controlar. Actualmente se hacen indiscriminadamente, em, operaciones de, ¿cómo se dice? Disculpen, no, ahorita se me ha ido la palabra, operativos inopinados. Se hacen los operativos inopinados en las carreteras de la frontera y todavía se detecta un gran contrabando de Murraya paniculata. ¿No? Esa sería la forma como ingresó diaforina en las detecciones que se ha tenido y que se tiene hasta el momento. HLB no se ha detectado ni en el material de propagación que ha ingresado de Ecuador y lógicamente en Perú de todas las muestras que han ingresado, tanto de Tumbes, de Piura y de otras direcciones ejecutivas, no hay todavía ninguna detección de Candidatus liberibacter. No sé si contesté tu pregunta, ¿no? Sí, creo que sí. Vamos recogiendo también más preguntas del chat en vivo. Esta compa afirma, sí existe HLB en Brasil. ¿Qué acciones se están realizando en Madre de Dios, que es la frontera más próxima al Perú? Nos consulta. Mira, en Madre de Dios el área de cítricos no es muy grande. Alrededor tendrán más o menos un máximo de 200 hectáreas cultivadas de cítricos. En frontera hay un punto de un puesto de control cuarentenario internacional donde se revisa todos los carros que van a Perú, ¿no? El personal de Madre de Dios está capacitado para poder identificar, pero realmente no hay ingreso de plantas de cítricos, menos de murraya. Y nosotros hemos hecho inspecciones hasta más o menos 50 o 100 kilómetros adentro de la frontera de Perú hacia Brasil y realmente en esa zona no hay cultivo de cítricos, hay solamente crianza de ganados. Entonces el riesgo de que ingrese por esa parte es, o sea, digamos, no es de alto riesgo. Y sobre todo porque también la presencia
de tanto de diaforina como de HLV, o sea, de Candidatus liberibacter, está más en la zona del sur, hacia Argentina, Paraguay, Uruguay, ¿no? Que ya esos tres países sí tienen tanto el HLV como diaforina citri. Entonces, por esta zona de Madre de Dios, no, en esa parte todavía no se tiene detectado ni diaforina ni HLV. En Brasil, en frontera de Perú con Brasil, en esa parte, no, todavía Brasil no tiene presencia de diaforina ni de HLV. Muy bien, ingeniera. Por interno también recibimos preguntas por el inbox y nos dicen, en caso de sospechar los signos del HLV en mi campo, ¿a dónde debo acudir para que me apoye SENASA? Bueno, Bueno, en en primer primer lugar, lugar, si es una una dirección ejecutiva donde donde tengan el cultivo de cítricos y tengan la sospecha de la sintomatología de HLV, acudir al SENASA o o llamar llamar al al teléfono teléfono que que aparece, aparece. ahorita no lo tengo a la vista, pero hay un teléfono donde pueden comunicarse, un 0800, no recuerdo. Vamos a escribir por interno. Sí, Sí, lo van a escribir por Ujú. interno. Este, Ese, pueden ese, llamar a ese teléfono pueden, y pedir que un profesional del SENASA de la zona, que creo que se ha tornado. ¿Todo bien con la conexión? ¿Se escucha bien? Sí. Ya, a ver, si se acerca un poquito más el micrófono. Acá. Ya. Ok. Ahora sí. Ahora sí. ok, ahí, no, Sí. Ok. sí. Entonces, Ok, como les entonces, decía, como acudir les a decía, las acudir oficinas del a las SENASA oficinas del SENASA de su zona, de su zona, a de la, a la oficina más la cercana. oficina más cercana para que un profesional del SENASA tome la muestra y le envíe en forma gratis los resultados, la- envíe la, la muestra al laboratorio de bacteriología de una bacteria. Para reforzar la respuesta a esta pregunta, vamos a dar el número para que puedan atender temas de reportes, notificaciones. El número es el siguiente, 942-187-634. Si tienen alguna duda, consulta, pueden llamar a este número para que los especialistas del SENASA les puedan brindar información acerca de temas de sanidad vegetal. Nuevamente, el número es 942-187-634. Y por último, tenemos la siguiente pregunta. Para finalizar, ¿cómo podemos evitar el ingreso de esta plaga en el país? Bueno, como les mencionaba, las formas de más plantas, eh, digamos, es la forma de, del ingreso de la bacteria como del insecto vector contaminado a nuestro país. Entonces, la mejor forma de evitar el ingreso es justamente evitando traer plantas contaminadas o plantas sin certificación fitosanitaria de otros países a nuestro país. Y bueno, el ingreso de diaforina, creo que uno no puede controlar el vuelo de los mismos y bueno, en cualquier momento puede ingresar, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando, como les mencioné en la presentación, es retrasar el ingreso y el establecimiento, ¿no? Con estos monitoreos para una detección temprana, lo que estamos haciendo es retrasar el ingreso tanto del HLV como de diaforina cítrica.
Listo, agradecemos a cada uno de ustedes que han participado de esta charla virtual, una charla muy interesante. Es importante recordar que el hecho de que no ingrese la enfermedad del HLV al país es una responsabilidad de todos. Agradecemos a la ingeniera su participación y no se olviden de que la presentación y la charla estará colgada en nuestra biblioteca de videos del canal de YouTube. Si tienen algunas consultas, igual estamos atentos para poder escribirles y darles las respuestas adecuadas en el transcurso de la semana. Agradecemos a su participación. Muchas gracias, ingeniera Betty. Gracias a Gracias a ustedes ustedes y y gracias gracias a a todos todos por por la participación de esta charla. charla. Muy Muy amable. amables.